Hola a todos, damos comienzo al laboratorio 11, la parte A, va a ser la primera parte, luego vamos a tener una segunda parte que vamos a trabajar en la semana siguiente, pero hoy partimos con la primera. Hoy hacemos un cambio en materia sustancial y que pasamos a la unidad 3, terminamos la unidad 2 que es de probabilidad y distribuciones probabilísticas y pasamos a la unidad 3 que es de inferencia estadística. En este sentido vamos a trabajar con el experimento número 1 que es calcular la media de una población entregándome aquí una tablita con 12 valores de la edad de pacientes pediátricos en un centro médico pediátrico. Me dicen que calcule la media de la desviación estándar y luego calcule el intervalo de confianza con un 95%. Así que yo hice trampa, tengo los datos ya aquí escritos y voy a empezar a completar con la información que necesito para calcular el intervalo de confianza. Para el intervalo de confianza, lo primero que necesito es el alfa. El alfa no me lo dan directamente, pero me dicen que quieren un nivel de confianza de un 5% y nosotros sabemos que el alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Si el nivel de confianza es 0.95, el alfa debería ser 0,05 o 5%. Luego la desviación estándar sabemos calcularla desde la unidad 1 en Excel, desbest. Seleccionamos todos los datos y obtenemos inmediatamente la desviación estándar. Luego, el tamaño o cantidad de datos lo calculamos con la función contar, aunque ya sabemos que son 12 porque son muy poquitos y es fácil de contar. 12. Y ahora el promedio es exactamente, se calcula como promedio y selecciono todos los datos y le aplico al OK. Ahora el intervalo de confianza, ¿cómo lo calculo? También es una función muy fácil de calcular, se llama intervalo.confianza. Colocamos el alfa 0.05, colocamos la desviación estándar y colocamos el tamaño. Aquí me equivoqué y puse la desviación estándar, puse ahí, ahora sí, desviación estándar y ahora sí, tamaño de muestra y ahora listo. Y el intervalo de confianza es 2,10. ¿Qué significa esto? Que mis valores varían entre es igual al promedio más menos es igual comillas más menos cierre comillas el 2,10. Si quiero calcular el intervalo de confianza, ¿cómo lo hago? Al valor promedio le resto el intervalo de confianza 2,10 y me da 3,15. Y luego, si quiero aumentarlo o sacar el límite superior del intervalo, 5,25 más 2,10 y me da la otra parte del intervalo. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir fehacientemente? Puedo decir, con un 95% de confianza, puedo afirmar que la edad promedio de los pacientes del centro pediátrico varía entre 3,15 y 7,35 en promedio. Perfecto, hicimos el primer cálculo. Ahora les voy a pedir que hagan el cálculo con 90 y con 99% de confianza. ¿Qué cambia en esto? Solo el alfa. Vamos a tener tres alfas. Entonces, el segundo alfa sería 1 menos 0,90, sería 0,10. Y el último alfa es 1 menos 0,99, un 1%. Vamos a calcular ahora el intervalo de confianza, que sería igual intervalo punto confianza. El segundo intervalo de confianza sería para el 90%, así que ocupamos el alfa de 90. Calculamos la desviación estándar, es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque los datos son los mismos. Como no cambiamos los datos de la muestra, la desviación estándar es la misma y el tamaño es el mismo. Luego hacemos lo mismo, pero para el último nivel de confianza, que es 99, es igual intervalo punto confianza, el alfa 0,01, la desviación estándar la misma, el tamaño muestra exactamente el mismo. Y ahora vamos a calcular los valores. El mismo 5,25 porque los datos son los mismos, menos el primer intervalo de confianza, 1,76, y luego le sumamos el 1,76, 5,25 más 1,76. Y ahora vamos con el del 99%, sería el mismo promedio, 5,25 menos 2,76 y luego más 2,76. Súper bien, más 2,76. Fíjense, ¿qué pasa con los intervalos de confianza a medida que aumenta o disminuye el porcentaje? A mayor porcentaje, el intervalo de confianza es más amplio. Con 99% varía entre 2,48 y 8,02, mientras que con 90 varía de 3,48 a 7,02.
Por tanto, a mayor nivel de confianza, ¿cómo es el intervalo? Más amplio. Súper bien. Ahora hagamos un ejercicio. Dice, supóngase que un investigador interesado en obtener una estimación del nivel promedio de alguna enzima en cierta población humana, toma una muestra de 10 individuos. Ya, voy a ir anotando aquí en mi tablita que ya tengo hecha tramposamente. ¿Cuánto es el tamaño muestra? 10. Porque me dice que son 10 individuos. Y que calcula una media muestral de x igual a 22. Entonces la media promedio 22. Supóngase que se sabe que la variable de interés presenta una distribución aproximadamente normal con una varianza de 45. Variancia dice, pero es varianza, 45. Y dice bla 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 para un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿cuánto es el alfa? 1 menos 0.95 nos da 5%. ¿Me entrega la desviación estándar? No, pero me entregan la varianza. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Con la raíz, entonces raíz de la varianza y tengo la desviación estándar. Con eso lo tengo todo. Entonces sería el intervalo de confianza es igual intervalo punto confianza, el alfa, la desviación estándar y el tamaño. Y obtengo inmediatamente el intervalo de confianza que es de 4,15. Así que con un 95% el promedio varía entre 22 menos 4,15, 17,84 y vamos a calcular el promedio más el intervalo de confianza. Sería 26,16. Entonces, vamos a concluir el ejercicio. La estimación que obtuvimos del nivel promedio de una enzima en cierta población humana es que el promedio está entre 17,84 y 26,16 con un nivel de confianza del 95%. Maravilloso. Ahora vamos con el segundo experimento, que es calcular la diferencia entre medias de dos poblaciones. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que nosotros usamos este tipo de cálculo cuando queremos comparar dos medias, dos poblaciones, la población A con la población B, en este caso de estatura de los pacientes, o sea, en centímetros en la altura. ¿Cuándo lo ocupo? Cuando yo creo que hay diferencia, o sea, creo que hay una población que en promedio es más alta que la otra, entonces lo quiero demostrar estadísticamente, no solamente con el promedio. El promedio es una buena métrica, pero no me dice mucho, necesito estadísticamente probarlo. Por eso ocupamos la diferencia de medias, la diferencia entre el grupo A y el grupo B. La diferencia entre estas dos medias, para que sea significativa, tiene que ser mayor a 0 o menor a 0, pero nunca 0. Así que la fórmula se ve no tan amigable, la tenemos anotada acá. El intervalo de confianza se calcula como la diferencia de medias más menos el z por la desviación estándar, pero el problema es que la desviación estándar se calcula con esta fórmula, que no es muy bonita. Pero lo primero que vamos a hacer es obtener los parámetros de cada conjunto de datos. Entonces, por cada conjunto tenemos que calcular el promedio, la desviación estándar, desvestir, dijo una alumna, y me pareció increíblemente bueno para aprenderse la fórmula, desvest, y luego el tamaño con contar. Entonces el promedio 157, 17, el tamaño 12. Ahora voy a hacer lo mismo tramposamente en el otro grupo, copio y pegue la fórmula, eso no lo tienen que hacer ustedes, o pueden hacerlo si lo hacen bien. Y tenemos los valores de promedio, desviación estándar y tamaño para cada una. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la desviación, pero la desviación en base al promedio, que se calcula colocando esta fórmula que yo dejé por acá arriba, así. Vamos a calcularlo obteniendo la raíz, porque es lo primero que aparece en mi fórmula, y luego la división de ambos parámetros. Es la varianza al cuadrado, así que vamos a ocupar la función potencia y luego dividimos por el tamaño tal como se ve en la fórmula. Se ve más desagradable de lo que es. Entonces la raíz, paréntesis, abre y cierro paréntesis inmediatamente para que no se me olvide. Luego dice la raíz cuadrada, el valor al cuadrado de la desviación estándar. Entonces potencia, la primera desviación estándar, punto coma al cuadrado, eso estoy haciendo con la función potencia, cierro paréntesis, dividido
el tamaño 1. Luego más, y voy a la segunda desviación estándar al cuadrado, potencia. La desviación estándar 2, punto y coma 2, al cuadrado significa, y esto lo divido por el tamaño muestra 2. Y Enter, me da 7,85, hice muy bien mi cálculo. Y ahora vamos a calcular el intervalo de confianza. Ahora, lamentablemente, lo vamos a tener que hacer a mano porque no tenemos fórmula directa para hacerlo. Así que lo vamos a hacer a manito como lo deberíamos hacer en la clase. Sería es igual el valor z, que no lo tengo, chanfles. Vamos por el z. El z es de un parámetro que dice 1 menos alfa medios, así que vamos a tener que calcular 1 menos alfa medios. ¿Cómo calculamos 1 menos alfa medios? Necesito alfa. ¿Cuánto es alfa? Me dijeron al 95%, así que sería 1 menos 0.95. Lo vamos a dejar bien escrito ahí. 1 menos 0.95. Y luego sería 1 menos alfa medio, 0,05, dividido 2. 0,975. Entonces vamos a buscar el valor en la tabla de probabilidades, el 97,5%. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No vamos a buscar en la tabla, sino que vamos a ocupar una función que tiene Excel que se llama inv de inversa.normal.estándar. O sea, vamos a calcular la inversa. ¿Qué le tengo que entregar? Solo la probabilidad, así que selecciono donde tengo el 0,975, cierro paréntesis y me da 1,96. La gracia de esta función es que me entrega el valor exacto del resultado. Así que calculemos el intervalo de confianza. El intervalo de confianza sería ahora el valor de z, tal como dice acá la fórmula, acá arriba, z por sigma. Entonces, el valor de z, 1,96, por el valor de la desviación estándar de la media, 7,0, nos da 13,88. Este es un buen resultado preliminar, pero no es el resultado final, por eso lo dejo en otro color. Y ahora vamos a colocar el resultado. Con un 95%, el intervalo de confianza de las diferencias de media sería, primero el valor de las diferencias media. Y aquí restamos la media 1 menos la media 2. En este caso sería 197 menos 148. Me da 8,83. Entonces el valor sería el promedio o la diferencia de medias más menos es igual, comillas, más menos, el valor del intervalo de confianza. Y ahora lo calculamos. 8,83 menos el 13 me da menos 5 y después me da 8,83 más el 13. 22,72. ¿Qué podemos concluir? Como pueden ver, el intervalo de confianza para un 95% nos dio un intervalo que está entre los negativos y los positivos. Parte en el menos 5 y termina en el 22. Por tanto, nuestra conclusión, y lamentablemente por el resultado obtenido, solo podemos decir que con un 95% de confianza podemos afirmar que no existe suficiente evidencia estadística o científica para decir que la diferencia entre ambos promedios es distinta. Si se fijan en mi frase de afirmación, nunca dije que eran iguales, porque de hecho nosotros no podemos afirmar que sean iguales. En estadística uno solo afirma como la negación, en este caso. Afirma que no son iguales, pero no puedes decir son iguales. Pero lo que sí podemos decir es que no existe suficiente evidencia estadística para decir que sean distintas. Ahora vamos a hacer un ejercicio 2, donde nos entregan harta información. Es un estudio de un investigador que desea estudiar la diferencia significativa entre los niveles de glucosa en sangre de dos grupos de pacientes y me entrega muchos datos. Yo ya hice trampa y copié todos los datos de la tabla, los que me entregan del promedio de la muestra 1 y la muestra 2. Vamos a poner aquí muestra 1, muestra 2. Y vamos a ir directo a los cálculos. El alfa es de 0,05, así que 1 menos alfa nuevamente es 0,975. Tenemos que calcular el valor de z con la inversa de la tabla, inv.norm.estándar. Coloco la probabilidad y me va a dar 1,96.
Yo ahora tengo que calcular nuevamente el sigma. El sigma, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos de nuevo como la raíz, potencia, el número, colocamos la desviación estándar, la del primer grupo, punto y coma 2, cierro paréntesis, y divido por el tamaño muestra que es 30. Luego la segunda calculo que es lo mismo, potencia, el número es la desviación estándar del segundo grupo, punto y coma 2 al cuadrado, y esto dividido por la cantidad de muestras de la muestra 2, que son 40, y cerramos paréntesis, nos da 2,22. Entonces el intervalo de confianza de la diferencia de media sería en primer lugar la media 1 menos la media 2, promedio 1 menos promedio 2, le puse por promedio 1 menos promedio 2, 30, y luego colocamos el z por sigma. Entonces el valor es 30 más menos 4,35. Vamos, 30 menos el 4. El intervalo parte en el 25,65 y continúa desde el 30 hasta más o menos el 34,36. 35. Perfecto. Si se fijan, en este segundo ejercicio sí nos dio una diferencia y no está el valor 0 incluido en el intervalo. Así que ahora sí podemos afirmar que estadísticamente existe una diferencia entre la muestra de pacientes con diabetes tipo 1 y personas sin diabetes tipo 1. La diferencia en los niveles de glucosa varían entre 25,65 y 34,35 miligramos partido por dl. Eso es todo, chicos.